los bendiga, queridos jóvenes. Es un gusto estar una vez más con todos ustedes, aprendiendo la preciosa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y hoy quiero hablarles del tema como viendo al invisible. Para esto vaya por favor conmigo a Hebreos, a la galería de los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, verso 24. Desde el verso 24 hasta el verso 29 se dedica estas palabras a Moisés. Y dice la Biblia: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruiría a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mire, querido hermano y hermana, estos versos dedicados a Moisés en la galería de los héroes de la fe nos muestran cuál fue el secreto de Moisés para sostenerse. Moisés fue uno de los grandes líderes de Israel, un profeta y legislador, pero cuando nació su pueblo era esclavo en Egipto, y los líderes de Egipto habían ordenado que muriera todo niño hebreo. Moisés, protegido y después llevado por la hija del faraón para ser parte de la familia real, eso está en Éxodo capítulo 1, verso 2. Queridos hermanos, fue necesario que Moisés renunciara a un lugar en el palacio, ya él siendo un príncipe, pero pudo hacerlo porque vio el carácter fugaz de las riquezas y del prestigio. Muchas veces ponemos nuestras miradas en las cosas de acá de la tierra. Es muy fácil ser engañado por las ventajas temporales de la riqueza, la popularidad, el nivel social y los logros, y no ver las ventajas eternas del reino de Dios. La fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de los valores del mundo para ver los valores eternos de nuestro Dios Todopoderoso. Y Moisés no fue presa de esto, sino al contrario, se mantuvo firme ante todo lo que este mundo le ofrecía. Él estaba en la mejor universidad del mundo, en el mejor lugar del mundo, y él renunció todo eso porque empezó a ver al invisible. Hay dos versículos que me llaman mucho la atención y quiero compartirles. Dice la palabra de Dios, el verso 26, Hebreos capítulo 11, verso 26. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Tenía puesta su mirada en el galardón. Prácticamente había dejado de ver otras cosas temporales de este mundo y se había puesto una meta como un corredor. Y había puesto su mirada en el premio, allá en el cielo, en su presencia. Todo cristiano debe poner su mirada en el cielo, debe poner su mirada ahí en la presencia de Dios, donde vamos a habitar por la eternidad. Y otro pasaje que me encanta muchísimo es el verso 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando Moisés, querido hermano y hermana, creció, él pudo haber disfrutado de los pecados temporales que le ofrecía Egipto, pero no lo hizo, porque él ya tenía su mirada en el galardón. Para Moisés había por delante una mayor riqueza que experimentar por medio del oprobio de Cristo. Al identificarse con el pueblo ungido de Dios, Moisés experimentó el estigma y el desaprecio sufrido a causa de su renuncia a ser egipcio. Moisés ejemplifica la fe
porque su secreto fue que fijaba su mirada en el galardón y perseveró como quien ve al invisible. Moisés temió a Dios más bien que al rey de Egipto, creyendo que tendría lugar un terrible juicio sobre los primogénitos de Egipto. Moisés obedeció al mandamiento de Dios y celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre sobre los marcos de cada casa. La sangre sobre la casa de los israelitas significaba que el que destruiría a los primogénitos no los tocaría a ellos. La fe de Moisés fue un elemento esencial en el plan de salvación de Dios para la humanidad. Quiero contarles una pequeña historia de Napoleón, un gran general. Se dice que antes de una batalla, Napoleón se quedaba solo en su tienda y mandaba a buscar a sus comandantes uno a uno. Cuando entraban, él no les decía palabra, pero los miraba a los ojos y les daba la mano y un abrazo, transmitiendo de esa forma el afecto de ellos, el afecto que Napoleón tenía por ellos y el amor que tenía por su ejército y por toda su patria. Eso era lo que hacía que cada uno de estos hombres saliera después y diera su vida por su país y por Napoleón. Eso era lo que pasaba con Moisés y Dios. Moisés tenía la fe que tenía porque conocía a Dios. Cuando salimos de la presencia de Dios, no hay nada que nos pueda vencer. Nuestros fracasos, nuestros miedos se deben a menudo a que tratamos de hacer las cosas nosotros solos. El secreto de una vida victoriosa es estar cara a cara con Dios antes de estar cara a cara con cualquier otra persona o con el mundo. Si usted conoce a Dios íntimamente, usted, querido hermano y hermana, va a ser un cristiano valiente. Primero ponga su meta y su mirada allá en el cielo, en el galardón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y número 2, viva acá en la tierra viendo al invisible, a nuestro Dios todopoderoso. Su mirada que esté solamente en Él, no en una persona. Y usted va a ser capaz de dar su vida por el Evangelio. Va a ser capaz, querido hermano y hermana, de sostenerse fuerte y firme ante todo ataque de Satanás o ante cualquier otro ataque. Quiero leerles lo que dice Éxodo capítulo 33, verso 9, hablando de Moisés. Dice la preciosa palabra: cuando Moisés estaba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía sobre la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Números capítulo 12, versos 7 y 8. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Queridos hermanos, Moisés tenía la confianza en Dios plena, y tenía la fe bien firme, porque aprendió a vivir en la presencia de Dios. Aprendió a vivir, oh querido hermano y hermana, en comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Cuando usted se congrega, cuando usted va a su iglesia, o cuando usted abre la Biblia, abre la palabra de Dios, lo normal del cristiano es que después de eso su fe tiene que crecer, su fe tiene que fortalecerse, porque aprende a ver al invisible y a conocerlo más y más íntimamente. Y va a poder hacer frente a cualquier cosa que venga en este mundo. Dios le bendiga muchísimo.